Hola chicos, en esta oportunidad me voy a grabar un videito para explicarles algunos detalles de la página 63 del libro, que es la que tenemos sobre los frentes de guerra y el desarrollo del conflicto. Vamos a tener varias etapas, ¿sí? Desde 1914 a 1918 vamos a tener varias etapas en lo que tiene que ver con el conflicto armado y muchos de estos van a ser innovaciones dentro de la guerra, ya que la Primera Guerra Mundial es un hito histórico en lo en cuanto a innovaciones en armas, estrategias, etcétera, y voy a explicar algunos detalles que quizás en el libro no están o pasan un poco desapercibidos. En primera instancia, ustedes tienen primero Guerra de Movimientos en 1914. La Guerra de Movimientos se trata de que varias partes de ejércitos, es decir, no solo un ejército entero, sino que se van dividiendo en varias partes, van avanzando por el territorio al mismo tiempo. Esto es una táctica de varios frentes, ¿sí? Esta táctica la manejaba muy bien Alemania. Alemania la táctica de la guerra de movimientos la utilizó sobre todo contra Francia, ¿sí? En donde sus ejércitos en varias partes de la frontera iban avanzando al mismo tiempo para contrarrestar a los ejércitos franceses. Acá vamos a tener varias oportunidades, ejércitos alemanes que invaden territorios con esta táctica. Después, entre 1915 y 1917, tenemos la famosa Guerra de Posiciones, que de hecho es la que se inaugura en la Guerra Mundial, porque son las guerras de las trincheras. ¿Qué son las trincheras? Las trincheras son como una zanja muy profunda cavada en la tierra, donde está protegido por encima con bolsas de cal, con alambre de púas y otras cosas para que los soldados puedan ir por debajo de la tierra, no ser vistos por el enemigo y atacar desde esas trincheras. Esas trincheras están de alguna manera hechas con el propósito de que los soldados se mantengan grandes cantidades de tiempo dentro de esas trincheras con malas situaciones de higiene, con mala alimentación. Fíjense que esas trincheras son hechas por los mismos hombres, los mismos soldados, muy profundas, muy difíciles de cavar y muchas veces morían en el intento de realizar esas trincheras. Si no morían en el intento de realizar las trincheras, morían por las malas condiciones de higiene que se daban en la vida de las trincheras, que podían llegar a estar meses dentro de una trinchera, ¿sí? Esto lo hacían con el objetivo de mantener el dominio en un territorio, no ganar, sino mantener. ¿Sí? Y era una táctica muy famosa, sobre todo por ejércitos franceses y ejércitos ingleses. También por ejércitos estadounidenses cuando más adelante se sumen a la guerra. Después tenemos entre 1915 y 1917 las guerras marítimas. La novedad dentro de la guerra marítima es el nuevo invento de esa época, que era el submarino. Alemania fue quien introduce el submarino dentro de la guerra como algo innovador y especial para justamente invadir territorios marítimos, como por ejemplo islas, como por ejemplo Gran Bretaña, que vendría a ser una gran isla. Era el objetivo principal alemán poder llegar mediante submarinos a Gran Bretaña, ¿sí? Y realizar bloqueos marítimos que impedirían que las comidas y las provisiones lleguen a territorios y de alguna manera desgastarlos desde esa perspectiva, ¿sí? Después tenemos la guerra de movimientos que teníamos en 1914, se vuelve a producir en 1918. O sea, pasamos de una etapa de movimiento a una etapa de trinchera, a un bloqueo y guerra en el mar, a pasar otra vez a la guerra de movimiento. Acá es donde se produce la mayor cantidad de enfrentamientos armados entre soldados y para este momento Rusia estaba pasando una etapa muy fuerte de revolución, que lo vamos a ver, la revolución rusa más adelante. Estaba sucediendo la revolución rusa, por lo tanto no podía, no estaba en condiciones de entrar a la guerra de una forma total, por lo que firma el tratado de Brest-Litovsk con Alemania, que es un tratado de no agresión. Es decir, tanto Rusia como Alemania acuerdan no atacarse entre sí ni atacar las posiciones ni alemanas ni rusas durante la guerra. Ese mismo año Alemania vio que estaba perdiendo mucha posición, entonces decidió firmar un armisticio. Un armisticio es un periodo de paz, de no toma de las armas, pero que no es definitivo, que dura lo que tenga que durar. Digamos que en 1918 se produce una cierta calma después de todo este movimiento de guerras y de posiciones. Lo que es más destacable de la guerra para este momento es la creación del submarino, definitivamente.
Las nuevas tácticas de guerra, que en la mayoría eran alemanas, eran pioneros en todo el sistema militar. Gran Bretaña tenía una gran flota de barcos y todo lo que tenía que ver con mar, Gran Bretaña lo manejaba excelentemente, por lo cual el submarino no fue suficiente para Alemania para poder conquistar territorios ingleses, ¿sí? No olvidemos que Inglaterra es uno de los países más importantes de Europa y el que tenía la mejor situación económica y tecnológica, o sea que de armas estaba de alguna manera muy lleno y muy capaz de poder incluso prestárselas a sus aliados. Recuerden que la guerra se va a dar en un frente occidental y en un frente oriental. El occidental más centrado en Europa Central y el occidental más tirado para lo que es Rusia y los Balcanes. Este frente de batalla se va a definir en Europa Occidental, sobre todo entre Francia, Alemania y Prusia. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero acá es cómo se van organizando las batallas y los frentes, para que no sea demasiado confuso cuáles son las cuestiones más importantes de las batallas que se las comenté anteriormente. Entonces, para el próximo viernes, la tarea que van a tener ustedes es ¿cuáles fueron las principales batallas de sus países? ¿Cuáles fueron las mejores tácticas de guerra? Todo esto investigar, ¿sí? ¿Y cuáles fueron los inventos en cuestiones de armas, transporte, etcétera, más importantes que utilizaron los ejércitos de sus países y cuáles eran las características de esos ejércitos? Esa va a ser la consigna para el próximo trabajo del viernes. Entonces, chicos, me despido y nos volvemos a ver en el próximo video.